Eh, ¿Cómo recuerda aquel momento? Mira, lo recuerdo perfectamente, es algo que lo tengo grabado hasta el momento en que el auto se nos viene encima. Toda la secuencia las he vivido mucho en estos años. Es algo que no se te borra, no se te borra más. Es la impotencia, a lo mejor de parte mía, de no haber tenido la ligereza como para poder tirar a mi hija para atrás, que eso fue el primer impulso que yo sentí cuando vi que el auto venía hacia nosotros. Pero como todo fueron cuestión de segundos, realmente no te da tiempo a nada. ¿Cómo ha sido su vida desde entonces? La verdad, te cambia la vida totalmente. Mucho tiempo donde yo ni siquiera, como se diría, tuve tiempo de hacer el duelo, porque bueno, esto fue toda una vorágine, debido a que él, obviamente al ser una persona mediática y todo, los medios, todos, obviamente siempre agradecida, pero te cambian todo, el hecho de también tener que estar en apoyo de mis otros hijos, que quedaron muy mal. O sea, no te da tiempo quizás tampoco a pensarte ni nada. Lo que sí es una cosa que te trastoca tanto que por momentos vos decís, como yo muchas veces dije, que quizás yo tendría que haber estado en el lugar de mi hija. Una persona que ha sido, o sea, condenada por un tribunal legalmente constituido, donde ha tenido su momento para, o sea, demostrar su inocencia y no se ha podido y se ha hallado culpable y condenado, bueno, a partir de ese momento las penas se deberían cumplir. Yo no puedo entender tantos argumentos que tiene la ley que siempre terminan privilegiando no a la víctima, sino al culpable. Fernando Solesio es abogado penalista, es especialista en violencia vial. Ya ha venido otras veces a Banda 3.0. Te agradecemos, Fernando, que hayas venido. Buen día. Buen día. A ver, ¿cómo se toma esta noticia? Porque por un lado es la confirmación de la pena, pero por el otro es lo lamentable de la reducción. Lo increíble a esta altura. Sí, por ¿no? un lado creo que ya estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Convengamos algo, la Cámara de Casación actúa en base a lo que obviamente la ley le permite hacer. Acá hubo un recurso de casación interpuesto por la defensa de la hiena y la Cámara, bueno, entendió que en base a las probanzas debía reducir la pena, ya sea la de prisión como la de inhabilitación. Por otro lado tenemos el tema, lo que decía la mamá, del cumplimiento efectivo de esas penas. En nuestro país, hasta tanto, o sea, en muchos hechos, hasta tanto no esté firme esa sentencia, el cumplimiento como que espera. Seguramente la defensa de la hiena Barrios va a interponer un recurso ante la Corte, entonces la sentencia no va a quedar firme, eso demora mucho en resolverse, etcétera, etcétera. Ahora, en el hipotético caso que la Corte de la provincia confirme o no, no nos olvidemos que le queda la instancia de ir a la Corte de Nación. O sea que tenemos muchos años de acá en adelante como para que esto termine en definitiva firme. En el caso de que todo se confirme y mantengan los 3 años y 7 meses de prisión, obviamente va a tener que ser un cumplimiento efectivo. Sí. Pero bueno, con las 2/3 partes cumplidas, más la buena conducta, más beneficios, etcétera, etcétera, el tiempo en realidad pasa a ser realmente mínimo. Pero de alguna manera, como decía al principio, estamos acostumbrados a este tipo de noticias. Y lo lamentable es que desde la sociedad se viene pidiendo un cambio en la legislación. Creo que esto ya no puede continuar. Pensemos que la inseguridad, por cada muerto en un hecho de inseguridad, tenemos 4 por un siniestro vial. Claro. Entonces, creo que el Congreso debe apostar a cambiar la legislación. La sociedad quiere que esto cambie, pero ahí viene el otro cachetazo. Cuando nos encontramos con legisladores que lamentablemente, y la verdad que trato de encontrar el motivo y no lo encuentro, no votan lo que deben votar. Fíjense que estamos en el 2014, en el año 2011 comienza un proyecto en el Senado para reformar el Código Penal en cuanto a todo el tema de siniestros viales.
un proyecto muy interesante, se introduce el capítulo de delitos contra la seguridad vial dentro del Código Penal. Esto está en un montón de legislaciones del mundo, donde se tutela particularmente la vida, la salud de las personas por un hecho de tránsito, con sus figuras básicas, agravantes, etcétera, etcétera, con penas que pueden llegar hasta 12 años de prisión. ¿Sí? En el caso de que obviamente ese hecho sea cometido alcoholizado, exceso de velocidad, etcétera, etcétera. Eso tuvo media sanción de senadores por unanimidad. Pasa a diputados. En diputados lo tratan y vuelve a senadores. Estamos hablando del proyecto de senadores, 20 y pico de artículos. De diputados vuelve a senadores con 2 artículos. Totalmente distintos a los 20 y pico que había aprobado senadores. ¿Sí? Lo lamentable de todo esto es que el martes pasado la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara de Senadores le dio dictamen favorable al proyecto de diputados. Entonces, ese proyecto de diputados empeora lo que hoy en día existe. Hoy en día existe... ¿Lo empeora? Lo empeora, sí, sí. Hoy tenemos de 2 a 5 años, ¿sí? Por un homicidio culposo. Pero han escuchado hablar del dolo eventual, a ver si esto lo llevamos a un homicidio simple, que en general es muy difícil lograrlo porque la Corte termina bajándolo a culposo, pero bueno, la posibilidad de los familiares de la víctima de luchar por ese homicidio simple hoy existe. Con este proyecto, si senadores aprueba esto, se coarta totalmente la posibilidad de la lucha por un homicidio simple, porque todas las agravantes, alcohol, droga, dejar a la persona, lo que sería el abandono, ¿sí? Darse a la fuga, quedarse a la fuga no existe como delito en nuestro código, bueno, acá queda incorporado como un agravante, después tendremos que ver, o cada juez interpretará qué entiende por fuga. Claro. Incorporamos el abandono como agravante, pero el abandono técnicamente lo tenemos ya definido dentro del Código Penal, por lo tanto ahí vamos a tener otro problema más. La pena pasa a ser de 3 a 6 años de prisión. Hoy es de 2 a 5, pasaría a ser de 3 a 6. ¿Cuál es el problema? Primero, sigue siendo escarcelable. Segundo... No es nada, no es cambia. No, con 3 años sigue siendo de cumplimiento en suspenso. Entonces, yo pongo este ejemplo. Una persona va alcoholizada, drogada, a 150 kilómetros por hora, se da la fuga, abandona, da todos los agravantes, no tiene antecedentes, el juez perfectamente le puede dar 3 años en suspenso. Entonces, la pregunta que yo me hago y que se hace la mayoría de las asociaciones, porque en todo esto la lucha de las asociaciones es impresionante a nivel nacional. Están casi todas en contra de esto. Sin embargo, en la comisión del Senado el martes pasado, en la versión taquigráfica figura que, como se cuenta con el aval de casi todas las organizaciones, a mí me gustaría preguntarle a los senadores que levantaron la mano el día martes pasado, ¿de qué organizaciones habla? Porque tampoco se menciona. Fe que todo lo contrario. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ayer, antes de ayer, están yendo al Congreso con banderas. Hay una revuelta a nivel nacional porque están muy indignados con todo esto. Y básicamente cuando todo se maneja de una forma que realmente deja de lado totalmente a las víctimas. Lo decía la mamá recién, las víctimas se sienten desplazadas. Yo te iba a decir eso. En un momento la mamá de Yamila dice, evidentemente la ley beneficia al agresor y no a la víctima. ¿Es la ley, son los jueces, es la mezcla? Es la mezcla. A ver, perfectamente un juez hoy en día puede condenar a 1 año de cumplimiento efectivo. 1 año y medio, 2 años. Eso no está prohibido. Pero en este tema puntual siguen viendo, no solo los jueces, sino también el Congreso, de que son delitos leves, a cualquiera le puede pasar. Se escucha muchísimo en los pasillos del Congreso. No, pero alcohol cero, no, porque tanto a ellos como a los hermanos, a la mujer, a los hijos... ¿Ese es el motivo? Pues yo digo, no es ese el motivo, pero eso lo tienen incorporado en su mente. Pero ¿por qué esta falta? Bueno, la verdad es que es bastante común en los legisladores, en los funcionarios, uno percibir una falta de sensibilidad, que yo digo que es lo peor, que cuando te convertís en un insensible...
Perdiste. Pero digo, en este punto, en este tema, ¿qué hace que los jueces y los que tienen que decidir leyes que nos protejan a todos, inclusive ellos mismos, su familia, sus hijos, no vayan totalmente a contramano? Van a contramano, del sentido común. No de ahora, de siempre, porque siempre fue visto como un delito leve. Ese ¿Pero es el por gran qué? problema. ¿Por esto de que, bueno, le puede pasar a cualquiera? A cualquiera. Porque puedes salir y tomaste un... No tuvo la intención, qué mala suerte. Está bien, pero destruiste una familia. Sí, pero nadie piensa en eso. Nadie piensa en eso. Los derechos si saliste aparte de la víctima, alcoholizado y con un auto preparado para correr en algún punto, o dejaste tirada una víctima. Exacto. Y convengamos algo, o sea, estamos hablando de gente, o sea, los que pueden llegar a cometer este delito no es gente marginal, o sea, acá no está la excusa de pobre gente, no tiene trabajo, salgo a robar para festejar el cumpleaños a mi hijo. No, acá estamos hablando de otro tipo de delitos. Entonces, el tema ese de que lo asociemos con la inseguridad en general o debatir una reforma integral, esto está totalmente al margen, o sea, quien mata al volante tiene un vehículo y hoy en día la gente marginal no lo tiene, entonces que no empiecen con esos comentarios como para tratar de enredar todo, pero la víctima está totalmente de lado. Con esto que acaba de hacer el Senado la semana pasada, queda totalmente acreditado que en definitiva, a mi modo de ver, la vida de cualquiera de nosotros, para ellos no vale, para ellos vale 6 años. Lo peor de todo es cuando se pone en boca de ellos el apoyo de un montón de gente que en realidad no lo tienen. No lo tienen. Fíjense que hace un año Randazzo mandó al Congreso un proyecto de ley, alcohol cero en rutas nacionales, regular los cuatriciclos, que ya llevan varios muertos, y otras cuestiones más. Todavía no se trató. No se trató. El otro día lo decía Sergio Levín, también Sergio Levín es el papá de uno de los chicos que falleció en la tragedia, que es la que se llama la tragedia de Ecos, y él decía que, lo que decías vos en cuanto al número, hay la concientización también, yo creo que de los medios, que tenemos nuestra parte, de la inseguridad, pero no que se cuadriplica la cantidad de muertes porque se da como accidente, pero yo no sé por estadísticas, pero seguramente una gran parte se podrían evitar. Sí, pero no te quepa la menor duda. ¿No hay qué? ¿No hay educación vial? No... Es un conjunto, es un conjunto de cosas. O sea, uno habla desde lo que es la pena. Lamentablemente cuando llegamos a ese momento es porque ya tenemos a la persona fallecida o a la persona lesionada. Acá lo que hay que trabajar es un antes, que no suceda, ¿sí? Un durante. ¿Qué pasa? A ver, uno dice, bueno, quien mata al volante en determinadas circunstancias que vaya preso. Bueno, pero también tenemos que ver cómo se cumple esa condena, ¿sí? Porque no sea cosa que por un hecho al volante lo metemos preso y cuando sale peor que cuando entró y vuelve a matar con un arma. Entonces debemos obviamente rever esa situación. El todo. El todo. Y el Ahora, después. a ver, Fernando, por ejemplo, para tenerlo en claro, alguien que va manejando y lleva por delante otra persona, termina con su vida, pero el que manejaba cumplía, iba a la velocidad permitida, respetaba las luces, no estaba alcoholizado y tal vez o la persona cruzó mal o fue un hecho, lo que fuera, y termina matando. ¿Eso es punible? Podría ser un accidente. No Podría es punible. ser un accidente, no No es punible. Bien, eso por un lado. Ahora, alguien que no respeta una luz, es punible. por ejemplo, es punible. Sí. Y alguien que además de no respetar la luz va alcoholizado o deja a la víctima tirada. Es punible, ¿sí? ¿Pero tiene agravante? ¿El agravante es el alcohol? Hoy no existe el agravante. No, el tema del alcohol o de la droga o darse a la fuga o abandonar, etcétera, no es agravante hoy en día del delito de homicidio culposo. Eso se toma en cuenta cuando el juez le da 2 años, 3 años o 4, en los fundamentos de por qué le doy 2, 3 o 4 va a decir porque venía alcoholizado, porque venía así, porque venía así. Pero no es agravante del delito. Si senadores levanta la mano, todo lo que vos dijiste pasa a ser un agravante del delito. En lugar de 5 años, lo llevamos a 6. En lugar de 2, lo llevamos a 3. No nos cambia absolutamente nada. Pero lo peor de todo es, existiendo otro proyecto muchísimo más completo, le da una entidad a este tipo de delitos, nos olvidamos ya, no hablamos más culposo, dolo eventual, se acaba toda esa discusión. Y tienen la posibilidad también de aprobarlo y levantar la mano porque tiene media sanción por unanimidad de los mismos senadores. Entonces, ¿y cuál es por lo que supieron, porque imagino que con alguien habrán hablado, cuál es la explicación
¿Tuvieron alguna explicación? No. ¿Alguien tuvo alguna explicación? No, desde el martes pasado al día de hoy, ninguna explicación de por qué sucedió esto. Es más, casi todas las organizaciones estaban esperando una segunda reunión con los asesores de los senadores. Hubo una primera, más o menos hará 3 meses, donde casi todas las asociaciones apoyan el proyecto original de senadores. Una asociación en particular aprueba el de diputados, apoya el de diputados. Quedamos en una segunda reunión, nunca se hizo, y el martes pasado dan dictamen. Algo que me olvidé, este tema no estaba en la agenda del martes pasado para tratarse en la Comisión de Asuntos Penales. Lo incorporan en ese mismo momento, por lo tanto, aunque hayan querido llamar a las asociaciones, ya no había tiempo. Imposible. Y lo peor de todo es que le dieron dictamen favorable. Entonces, bueno, lo que se está luchando un poco es si esto baja al recinto en algún momento, que realmente los senadores piensen y a conciencia levanten o no la mano. Ojalá que no la levanten y que se pueda rever y que se tome en definitiva, en serio, de una vez por todas, este tema de las muertes de tránsito. Promedio entre 8.000 y 9.000 por año. Calcúlenle la cantidad de lesionados, que se calcula eso por 4. Entonces, estamos hablando, la verdad, de un flagelo importantísimo. Viendo otros países que han tenido lo mismo, han pasado por lo mismo y han logrado reducir en un 50%. Sí. La sensación después de esto a mí me queda, ¿las asociaciones van todas por el mismo lado o también hay contrapuntos que también empiezan a jugar en contra? No, en principio vos tenés un montón de organizaciones a nivel nacional. Hay algunas que están nucleadas dentro de un comité en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, otras que se manejan independientemente, pero están conectadas entre ellas. Respecto a este tema, lo que a mí me llegó hasta el día de ayer a la tarde es que en su gran mayoría hay un descontento impresionante respecto a la posibilidad de que sea sancionada esta ley. Lo peor, la llegan a sancionar. ¿Cómo haces para en 3, 4, 5 meses buscar una reforma? Es imposible. O sea, si esto se sanciona, vamos a tener lamentablemente... llegar a esto. Fernando, ¿dónde está la hiena ahora? La hiena está en libertad. La hiena está en libertad. Ahí escuchábamos a la mamá de que la querella iba a pedir la inmediata detención. Pero bueno, yo calculo que la defensa va a actuar también inmediatamente. ¿Cumplió cuánto de la condena hasta ahora? No, si mal no recuerdo, fueron 20 y pico de días. Nada. Y después ya lo escarcelaron. Nada, con lo cual, mientras tanto tendría por lo menos que más allá de que actúe la defensa, tendría que ir a prisión en principio. A ver, sí y no. La ley le permite a los jueces decirle no hasta que no esté firme. Claro. Hay otro. A ver, en este caso posiblemente siga en libertad. Mi pregunta es, ¿por qué en un homicidio simple, por qué en un robo calificado no los escarcelan? O sea, ahí se nota que hay una diferencia en la interpretación. En este delito sí, en este no. Sí. Y acá hubo una muerte. Sí, claro. No fue una estafa, te di un cheque y me estafaste en un cheque. Y con todos los agravantes. Exactamente. Todos los agravantes. Sin embargo, está libre. Acá no se busca ni cadena perpetua, ni 20 años de prisión. No, se busca que haya una condena en determinados casos que sea efectiva, que se cumpla, que sea un año, que sea 2 años. Le redujeron la cantidad de años que pueda manejar, o sea... sí. Cuando eso sí, yo te digo, por más que no se busque eso en la ley, yo creo que debería ser casi de por vida. No manejar. En muchos países no manejas nunca más en tu vida. Porque aunque sea de un accidente... Bueno, pero fíjense el caso este también que fue notorio del hijo de la modelo que mató a 3 personas. Y por una cuestión de una mediación penal que existe en la provincia de Buenos Aires, que bueno, gracias a esto, lamentablemente, sacaron estos casos de la mediación, pero esa persona quedó sin antecedentes penales. El día de mañana no tiene antecedentes penales, nunca tuvo causa, la cosa queda archivada. No lo pueden inhabilitar porque no hay resolución judicial. En todo caso, es la provincia, como emisor de las licencias, que puede decirle, no te la doy. Pero del Poder Judicial no, mató a 3 personas. Tremendo. Entonces, ¿es lógico todo lo que está sucediendo? Creo que no. Gracias, Fernando. No, Gracias por haber venido. A ustedes. ¿Vamos a la pausa? Dale, hay mucho hasta las 10, Hay mucho quédate. más. Dale.